Cuando está predicando, ella me señala y ella me dice: vas a pastorear mis ovejas. Y yo me enojé, yo no acepté. Yo le dije: no, Dios no es loco. O él me llamó como su misionera. Yo le hablaba y ellos comenzaron a ser libres, Yo veía como Dios lo liberaba. Cuando yo despierto de esa revelación, tampoco entiendo que es un llamado que me están haciendo y que yo iba a trabajar con personas de diferentes maneras. Y Dios me revela construyendo. Yo veía que construían iglesias y yo le preguntaba: pero ¿y esto qué es? ¿Para quién es? La iglesia que tú vas a pastorear. Yo había venido a este lugar donde estamos, pero yo decía que era lo último que yo iba a venir. Y a esta iglesia había empezado hacía mucho, había otro pastor en esta iglesia, pero la iglesia cayó, la iglesia se desbarató. Estaba construida de hojalata, de zinc. Una hermana que murió dice: ella no puede pastorear, ella no estaba de acuerdo. Ella no puede pastorear porque ese es un testimonio muy mal y tiene que ser una pareja de esposo cristiano. Entonces mi pastor le dijo: pregúntenle al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal. Nosotros agradecidos de Dios por el apoyo que estamos recibiendo de cada uno de ustedes. Sigan compartiéndolo, sigan dándole like, sigan comentando. Y para no hablar mucho, hoy tenemos lo que muchas personas habían solicitado y es la continuación del poderoso testimonio de la pastora Gisela Mata. Hoy la tenemos nuevamente en esta plataforma y esperamos que lo que vayamos a conversar sea de bendición y edificación para todos ustedes. Así que démosle la bienvenida a la pastora Gisela Mata. Gisela, amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Dios bendiga más a todos los que siguen esta plataforma, ¿verdad? Amén. Para mí es un honor y un placer seguir comentando con ustedes, diciéndole, testificando todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Porque es necesario que lo haga. Amén. Gloria al Señor. Así me ha mandado el Señor a que testifique. Gloria a Jesús. Y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta que Él decida. Amén. 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 Para los que están viendo por primera vez a la pastora Gisela Mata en este canal, le invitamos a que, Emma, lo vamos a poner por aquí como un enlace para que ustedes vean las historias anteriores, los testimonios, el cual la pastora está hablando ahí desde su nacimiento, los procesos que ha vivido y hasta dónde Dios la ha traído aquí. Esta continuación de ese testimonio vamos a empezar o vamos a continuar de cuando ella recibe el llamado al pastorado, pastora. Entonces, amén. Ahí no nos quedamos en la anterior. Sí, nos quedamos allá. Y es algo que yo nunca procesé este llamado. Yo hablé en el otro testimonio de que cuando Dios me llama, a mi entender, Él me llamó a las misiones como misionera. Fue la palabra que la profeta, cuando habló conmigo, que yo hablo de la hechicera cuando se paró en mi casa. Sí. Por primera vez, esa persona que nadie me había hablado del evangelio porque yo no dejaba. Entonces, cuando ella me dice que el Dios del cielo me había mandado un mensaje y que ella me había visto por todas las naciones predicando el evangelio, que yo era una misionera. Claro. Pero cuando yo vengo al Señor ya, que vengo en los procesos, también hablé de cuando en esa vigilia yo recibí la liberación y ese profeta de Dios estaba predicando y me dijo que yo era la misionera del Señor y que Dios ungía mis pies y que Dios me daba un ministerio completo para ir por las naciones sanando y libertando a los cautivos. Me llamó su misionera. Entonces, en medio de estos procesos también Dios me hace, aparte de que somos adoradores todos, porque la palabra de Dios nos enseña, el mismo Señor cuando habla con la samaritana que le dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Somos adoradores, pero aparte de adoradores, Dios me da el don de canto. Sí. Entonces, yo para mí era una misionera que solamente andaba cantando por diferentes lugares aquí, en Santo de la República Dominicana, algunas partes. Yo cantaba mis propias canciones. Y un día, en
en una campaña de amigos, yo comienzo, me dan mi parte de adoración, yo sin bautizar todavía, y alguien, la predicadora, una misionera, cuando está predicando, ella me señala y ella me dice, vas a pastorear mis ovejas. Wow. Y yo me enojé. Yo no acepté. Yo le dije, no, Dios no es loco. Yo no tenía tanto conocimiento. Claro. Yo dije, Dios no es loco. Él me llamó como su misionera. Ya yo creo que soy su misionera y soy cantante, Exacto. adoradora. Sí. Pero de ahí en adelante me bautizo. Sigo en los procesos, muy difícil, muchos procesos. Pero ya yo vengo en proceso, pero vengo en gozo. Ya yo no estoy en el tiempo antiguo, yo estoy ahora en Cristo Jesús. Sí. Y por más procesos, enfermedades que venían a mi vida, en medio de todo esto, Dios comienza a revelárseme. Wow. Y yo me acuerdo que Dios se me revela en un momento, y yo me veo en ese lugar donde hay muchos adolescentes, hay adultos y hay damas. Yo veía de toda edad. Pero yo estoy en un lugar y yo veo que hay unos personajes que están encorbatados, pero de negro. Y yo veo que él tiene las personas, ese personaje, le está hablando y tiene la persona cautiva en los ojos. Yo veo que los ojos, él le hablaba y ellos se estaban como cuando le dicen hipnotizados. Sí. Yo que estoy mirando esto, yo le digo un momento, y yo comienzo a hablarle a ellos. Entonces él en el mismo momento me dice un momento, y cuando yo le hablaba ellos despertaban, pero cuando él le hablaba ellos se dormían y ellos estaban, ustedes le hacían así y nada. Entonces yo le dije, lo mando a parar y le dije, cierren sus ojos todos, cierren sus ojos, y comencé a hablar y yo le hablaba y ellos comenzaron a ser libres, y yo veía como Dios lo liberaba, como entonces cuando yo despierto de esa visión, de esa revelación, tampoco entiendo que es un llamado que me están haciendo y que yo iba a trabajar con personas de diferente manera. Pasa el tiempo y viene, yo estoy dando una conferencia que me mandaron a hacer en ese tiempo. La conferencia era tiempo de que hombres y mujeres en tiempo de crisis. Fue cuando Haití tuvo el terremoto. Cuando yo estoy terminando esa conferencia, di esa conferencia, yo terminé de dar la conferencia, la di, era en Adonai, para damas, y cuando me dicen, termino, hay una pareja de americanos, y ellos entran y me saludan, Dios le bendiga, pastora. Bendito Dios. Y yo le dije, no soy pastora. Cuando me hablaban de pastora, yo chillaba. Pastora, perdóneme y excúseme que le interrumpan. A la audiencia le pido perdón por esta pregunta que le voy a hacer. Pero ¿por qué a los miembros cuando lo señalan como pastor, como que nos ponemos escépticos a eso? ¿Tiene alguna respuesta? Yo creo que sí, mi parte humilde no me daba para tanto. Ya. Yo pensaba que yo no era merecedora de esta magnitud, de algo tan grande, el trabajar con personas, porque yo trabajaba con personas. Ya. Pero yo daba célula en hogares y preparaba personas 12, 15 y las llevaba a las iglesias. Pero yo como pastora no quería. Yo no quería eso. No, y no por causa de
de bregar con temperamentos Personas. ni personas. Yo era yo, eso estaba en mi interior, yo no lo recibía, yo no lo aceptaba. Cuando yo seguí trabajando, me fui a un lugar donde dicen Valiente Adentro, arriba, y yo levanté un campo blanco allá de niños. Trabajaba mucho con niños, pero trabajaba mucho con adultos, Sí. pero trabajaba con jóvenes y era aceptable. Las personas estaban en unas condiciones, o los niños de 12 años, que yo le daba la clase y ellos no aceptaban convertirse con nadie, era conmigo que se convertían. Había una gracia. Sí, había una gracia y un don de convencimiento Sí. y de discernimiento que Dios me capacitó. Yo no entendía que tenía tanta cosa hermosa. Yo seguía porque vivía, eso lo vivía. Era algo para mí muy especial. Sí. Un don para mí. Yo decía, yo no soy merecedora de tanto. Predicarle a las personas, irme a los hospitales, trabajar con personas moribundas, entregársela al Señor. Ese era un trabajo que yo hacía. Claro. Fue tan tal que me convertí en cuando una persona estaba para moría y me llamaban, me mandaban a llamar. Ellos decían, llamen a la evangélica. Wow. Y yo trabajaba con mucho amor. Todo era con mucho amor y me sentía útil. Sí. Era algo que yo nunca había sentido, lo que sentía. Los procesos en la casa, grande cuando llegaba, pero el gozo de ver las almas salvadas, de ver cuando una persona moría, entregársela al Señor, eso no tenía precio para mí. Para mí, y todavía no tiene precio. Es lo que me mantiene viva, es lo que me mantiene parada de pies. Y así sucesivamente pasó el tiempo y me acuerdo que Dios comenzó a revelárseme. Y Dios me revela construyendo, yo veía que construían iglesias. Wow. Y yo le preguntaba, pero ¿y esto qué es? ¿Para quién es? La iglesia que tú vas a pastorear. Dios mío. Y yo despertaba llorando. No, yo no quería eso. Yo me resistí. Claro. Para lo que las personas que dicen que las mujeres no pueden pastorear. Le tiene un mensaje. Yo le diría que tengan mucho cuidado. Porque yo no quería esto. Yo no lo quería. Y a mí me han llamado mucho para cuestionarme, personas de tales, ¿cómo decir? Esas personas que creen que las mujeres todavía tenemos que ser esclavas, que las mujeres no pueden hacer nada, que yo soy de la que le digo, y siempre lo he dicho, que comiencen desde el Antiguo Testamento a sacar las mujeres de la Biblia. Yo amo lo que es y vivo lo que es la historia de Débora. Tremenda historia. Esa mujer dice que era profetisa, pero para mí era más líder que profetiza. Todavía profetiza es quien aconsejaba. Un pastor aconseja. Un pastor sirve como trabajamos con personas de diferente. Y si Dios no te da ese don, esas personas, cuando han llegado personas endemoniadas, personas con un trayecto de locura, con un trayecto de enfermedad interior, enfermedad visible, y Dios la ha puesto en mis manos y han sido restauradas completamente. No, definitivamente la labor que hace un pastor, inclusive para la comunidad, no solamente para el cuerpo de Cristo, es demasiado importante, porque muchísima gente de la que están ahí saben lo que hace un pastor, pero otros no saben que el pastor a veces hasta tiene que buscarle el alimento a una familia. Es lo que he hecho muchas veces acá. La medicina no tiene gas, van donde el pastor, van donde la pastora. Sí, pero ver tú cuando a tu puerta han llegado personas que se me han tirado en el piso a dar gritos, a llorar, porque se le está muriendo alguien, porque han hecho pacto y han venido donde mí para que esa persona pueda ser liberada. Y yo tener que correr
para donde esas personas, sin importar que tenga que apagar la estufa, Exacto. sin importar nada, Que tiene un enfermo. que también, tengo un que puede enfermo en la ayudar. casa, sin importar que yo estoy enferma Sí, también, sí. que yo estoy en un proceso. Entonces, por eso es que las personas tienen que tener cuidado antes de acusar y de juzgar Así es. y de condenar. Soy de las personas que no me gustan las personas que andan juzgando y condenando, porque yo he vivido en todos los sistemas de este mundo y yo he visto cómo Dios a mí me ha librado de muchas cosas y como yo he sido utilizada para tantas cosas y no he sido visible para que las personas me vean como que yo soy alguien importante. Yo sigo siendo la humilde sierva para el servicio del Señor y de Claro la que sí. comunidad. Claro que sí. Pastora, ¿cómo le nace a usted la idea de Guaricano, que era su entorno donde usted estaba, a irse a unos kilómetros fuera de ese entorno a construir una obra, a construir una iglesia? ¿Y cuántos miembros tenía para iniciar? Bueno, ay Señor, yo después que Dios se me revela, ya yo no quise luchar más Sí, contra no se Dios. quiso resistir más. No quise resistirme, pero tampoco quería. Sí. Seguía no queriendo. Entonces yo pertenezco al concilio de las asambleas de Dios. Desde el principio en Dios, yo he estudiado. Desde que llegué a Dios, Dios me ha Siempre. abierto las puertas para estudiar. Me capacité, hice lo que es la teología. Y en el concilio me fueron llevando por proceso cada 2 años. Ya cuando yo era licenciada en el concilio, yo estoy en la iglesia del pastor Marino Méndez. Yo había venido a este lugar donde estamos, pero este lugar, yo decía que era lo último que yo iba a venir. Claro, porque de hecho estaba como empezando, ¿verdad? Sí, no, ya esta iglesia había empezado hacía mucho. Había otro pastor en esta iglesia, pero la iglesia cayó. Ok. La iglesia se desbarató. Estaba construida de hojalata, de zinc. Pero cuando en el 2010 ya Dios se me había revelado varias veces, ya yo estaba estudiando un bachiller. Acuérdense que en el testimonio pasado yo le dije que no pude estudiar de niñas. Vine a estudiar cuando vine a Cristo, cuando me bautizaron, cuando estudié la teología. Entonces yo no quería estudiar porque ya me sentía vieja. Sí. Entonces yo lo único que dije fue, bueno, voy a estudiar, Señor. Te prometo que voy a estudiar, a hacer un bachiller, nada más para aprender a que las cosas que haga para ti no salgan con tanto defecto, que yo pueda saber expresarme, que pueda leer, que pueda, amo dar conferencia, amo dar esto, y eso era lo que yo quería. Le dije al Señor, quiero estudiar nada más para que cuando tú me lleves, yo pueda dar la conferencia, yo pueda hacerla bien. Pueda fluir bien. Pueda fluir. Sabiendo que sin el Espíritu Santo yo Nada no me hacer. muevo, no me muevo, no hago nada. Claro. Entonces, me acuerdo que en el 2010, diciembre, del 2009 a enero, llega la noticia que la iglesia de acá se había ya caído y que los miembros se habían ido, miembros que el pastor Marino Méndez y nosotros como iglesia de allá que veníamos a ayudar, se habían ido para otra iglesia, otros estaban descarriados. Y cuando yo me entero que se nos dice en el cuerpo oficial que el pastor que estaba aquí estaba regalando la iglesia a una persona, yo me enojé, me sentí mal, sabiendo yo que el pastor Marino Méndez había sido que había comprado aquí. Había un esfuerzo. Un esfuerzo. Mi pastor Marino Méndez es un constructor. Sí. Yo lo admiro porque él trabaja para Dios, levanta obra, lleva personas como pastores. Pero lejos de mí estaba que yo iba a venir acá. Cuando yo me acuerdo que en enero ya hicimos el primer viaje, yo vine con el pastor, yo le dije, yo me voy a levantar, era diaconisa, yo me voy a levantar con usted
para irlo a ayudar allá. Cuando yo vine aquí, pasó algo muy fuerte en mi vida. Y fue algo que yo no pude borrarlo jamás. Y yo vi la comunidad diferente a lo que lo había visto. Yo fui casa por casa y yo veía en los hogares, yo veía que las personas eran tan pobres que dormían en el piso, que tenían camita de madera, que había una pobreza parecida a la que usted había a la vivido. que yo había vivido. Eso le impactó. Wow, wow. Eso se me grabó y yo me fui de aquí, de ese día en adelante. Yo no pude orar por más nadie. Jamás pude orar. Todo era una visión. Yo orando y esa visión. Dios mío. Y yo veía la visión y yo veía esto aquí. Y yo le decía, Señor, pero ¿y ahora qué te pasa conmigo? Porque esto no, yo no podía orar más ni por mis hijos. Y cuando mi pastor comenzó a buscar pastores para traer para acá, y nadie quiso, porque esto era un lugar fuerte. Es que no era fácil. Esto aquí era un lugar donde los demonios chillaban, se escuchaban. Usted escuchaba usted aquí hablando y las sombras cruzaban. Yeah. Y las personas que no tenían al Señor de verdad, lo poseían. Yeah. Era algo muy fuerte. Pero yo estaba luchando en ese tiempo en mi iglesia con un desaliento también muy grande. Fue cuando hubo un cambio de evangelio. No sé si me van a entender. En los tiempos antiguos el evangelio se predicaba, no se veía muchas cosas que no quiero nombrar. Pero cuando esto llega, yo me veo en este evangelio de la antigüedad. Cuando yo veo que el evangelio comienza a cambiar en mi propia iglesia, yo me sentía mal. En mi iglesia se habían ido varias personas por causa de esto. Pero yo no podía salir. A mí me llamaban y me decían, te vas a morir ahí. De verdad me estaba muriendo. Ya yo no deseaba ni ir a la iglesia. Wow. Cuando yo inicio trabajando aquí, estoy en un proceso que yo deseaba que lloviera para no salir para la iglesia. Ponía la nube, a esta hora yo ponía la nube de excusa para devolverme. Dios mío. Y en ese proceso, ya yo me estaba volviendo novelista. Veía novela. Yo no veía nada. Yo estaba de entregada a Dios, pero ya el desaliento me está llevando, no con deseo de Un enfriamiento espiritual. yo sí, primera vez en mi vida, pero no dejar a Dios, porque mi pacto con Dios es algo tan terrible que yo moriré seca, pero no sin apartándome de Dios. Entonces, con este proceso yo llego aquí a Matagorda y llego a este lugar y me acuerdo que ya un día estoy en un retiro de pastores y me tiro de rodillas allá en el concilio. Y cuando me tiro de rodillas, tuve que llorar, gritar en la oración, porque vuelve la visión de este lugar. Y cuando vuelve esa visión, yo lloré y grité fuertemente. Yo le dije, Dios, ¿y qué yo voy a hacer? Cuando llamé a mi pastor y le expliqué lo que me estaba pasando. Y él me dijo, hermana, ¿por qué usted no me lo había dicho? Y yo buscando pastores y ya el Señor eligió. El Señor la eligió. Y yo me volví peor. Entonces yo dije, no, a mí no. No. Yo no acepto esto. Entonces el pastor fue allá a la iglesia y ordenó. Y yo estaba en la escuela ese día. Estaba estudiando en el OSCU, en Baricano. Y cuando llego a las 7 con un hambre, porque siempre me iba sin nada de dinero por la necesidad. Y yo estoy en la escuela y llego muerta del hambre cuando a las 7 suena el teléfono y me dicen, venga, que la estamos esperando aquí en la iglesia. Cuando llego me dicen, me mandan a entrar a la oficina. Allá está la reunión del cuerpo de diácono. Y me dicen,
sabe que nosotros entendimos que Dios la eligió. Bíblicamente, por el concilio, la regla, usted no debe pastorear porque su esposo es impío, alcohólico, fumador. No es creyente. No era creyente, pero era un creyente con un testimonio fe. Sí, no claro. Creyente Exacto. Para una persona Claro. dedicada a Dios. Entiendo. Y me dice, y yo le digo, una hermana que murió, dice, ella no puede pastorear, ella no estaba de acuerdo. Ella no puede pastorear porque ese es un testimonio muy mal y tiene que ser una pareja de esposo cristiano. Entonces mi pastor le dijo, pregúntele al Señor si ella no lo debía hacer. Porque si Él la eligió, nadie es quien para decir que no. Eso es así. Entonces, ahí yo llegué a mi casa y comencé a llorar. Yo no dormí esa noche. Y comencé a llorar con ataque. Y grito, y grito. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y oigo la voz de Dios. Yo siempre le he dicho que Dios, no es que yo sea privilegiada, pero yo escucho la voz de Dios en voz audible. Siempre me ha hablado. Dura mucho para hablarme, pero cuando lo hace, oigo su voz y me detalla cómo debo de hacer las cosas. Y oigo la voz que me dice, pero ahí está tu hijo Jason. Él te va a ayudar. Wow. Y mi hijo Jason tenía, Qué bendición. no me acuerdo qué tiempo, pero era nuevecito. Que mi hijo Jason tenía de haberse convertido. Creo que 3 meses tenía. Y eso fue en enero, todo eso. No, perdón, ya de enero, ya estábamos en mayo. Fue 27 de mayo. Fue que me nombraron pastora. Sí. Ahí es cuando yo llego. Ahí es cuando la situación Se le pone difícil. se me pone agria. La situación se me ha puesto agria. Comenzamos a venir 3 veces a la semana. Comenzamos a venir a este lugar. Wow. Nosotros en necesidad, a pie de Guaricano, Que es difícil. que es difícil. Es difícil estando montado, pastora, ¿eh? Estando montado, nosotros entramos y le damos a estos retoquitos que entramos por calle diferente. Sí. Pero nosotros teníamos que salir, tomar un carro que nos sacara a un lugar, a Torito de Guaricano, coger otro carro que nos llevara. Para acá no habían carro en ese tiempo. Y eran 4 vehículos más los motores, que un solo motor pagaba 100 pesos. Wow. Yo comencé a hacer helado en mi casa de coco y batata. A hacer arepa. Tenemos una casita que si usted brincaba, se clavaba con los clavos arriba. Doblada. Que una noche vine a dormir y yo era tenebrosa de la cacata. Y esa noche salieron como no se sabe cuántas cacatas. Alrededor de los montes en este lugar. Wow. Entonces, nosotros cuando veníamos, había miércoles que conseguimos un hermano que viniéramos a dar culto de liberación. Yo comencé a trabajar casa por casa. Casa por casa. Encontramos 3 miembros. 3 miembros encontraron. Encontramos 3 miembros. Ya le iba a preguntar. Una bautizada y 2 nuevos creyentes. Dios mío. Encontramos. ¿Y cómo se desarrollaron, pastora? Bueno, la bautizada era la que estaba aquí atendiendo aquí esto. La no bautizada ya se dedicaron a trabajar conmigo. El otro que era nuevecito, con muchos problemas,
era caliente en el barrio Ujú. hablaba mucho. Y yo comencé a trabajar con ellos fuertemente, fuertemente. Wow, Dios mío. Entonces, comenzamos con lo de, yo no podía imaginarme, para mí yo decía que Dios era muy grande para que hubiera esa miseria de casa. Sí. Yo he entendido siempre que Dios es el dueño del oro y la plata. Y en que, yo decía, aunque Él no me haya querido dar a mí, quizás porque yo tenía que pasar los procesos, pero yo entendía que esto aquí debía de ser transformado. Y me acuerdo que comenzamos a trabajar con los niños, con los adolescentes. En ese tiempo aquí las niñas de 12 años ya estaban embarazadas. Oh, Dios mío. Comenzamos a trabajar, aquí vinieron de mi iglesia Adonai conmigo, ese tiempo, mujeres preparadas, pero también era muy tenebroso, porque había aquí es un lugar de pacto satánico, Sí. de los antiguos, y aquí se morían muchas personas, se mataban. La gloria de Dios ya no. Amén. Dios ha hecho maravilla en este lugar. Amén. Entonces nosotros, el hijo mío Jason y yo, nos dedicamos a trabajar con lo que iba subiendo aquí en la iglesia. Me acuerdo que los americanos, los misioneros que venían con el pastor Marino, aquí no había agua, se hizo un pozo para darle agua a la comunidad no tenía agua, le damos agua de lado y lado a la comunidad con su tubería. Y los misioneros venían aquí a bendecirnos con la comunidad. Pero yo seguía, nos levantamos y comenzamos con, Jason comenzó con lo que le llamamos tombolazo. Ujú. Comida, Hacer hacer actividades. Hicimos una kermés. Nos fuimos a Guaricano en unas elecciones. Comencé a decirle a los hermanos, ¿quién aporta un blog? ¿Quién aporta una varilla? Y las madres, hasta sus niños recién nacidos, le ponían un blog. Yo fui bendecido en un tombolazo. Sí, y cuando nos dimos cuenta, reuniendo en ese tiempo, teníamos ciento y algo de miles de pesos. Entonces yo decía, Dios, necesitamos ayuda. Y yo le decía a Dios, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Y en este mundo hay mucho con dinero. Sí. Y tú puedes enviarnos en ese mismo tiempo en Adonai. Los misioneros eligieron una iglesia para bendecirla, Wow. pero era en un tombolazo, en una fundita, Sí. para No para me digas, entrar la pastora. mano Y el que y salga, el que ellos le iban a salga, dar ese apoyo. ellos le iban a dar el apoyo. Cuando yo aquí, a mí me llaman y me dicen, y yo le dije a los hermanos, vamos a orar, ¿no? Entramos en propósito. Eso le iba a preguntar, que si usted no se puso en oración. Aleluya, aleluya. Y entramos a orar. Sí. Y levanté mis manos. Tengo un problema, varón, que cuando yo declaro una palabra, la gloria es del Señor. Y yo levanto mis manos. Y yo digo, mira, Señor, ese premio nuestro, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y en ese mismo momento, en los Estados Unidos, Sí. ellos estaban en una mesa redonda, los líderes en la iglesia madre, Sí. están en otra mesa redonda, también con los papelitos, allá con los papelitos y aquí con los papelitos. Cuando entran las manos, en el mismo momento de aquí, en el mismo momento de allá, sale la Adonai segunda, la villa de Dios. Bendito Dios. Cuando me llaman corriendo y me dicen, pero ¿qué tú has hecho para que Dios esté así contigo? Pues tú estás fría con Dios.
Pero pastora, en ambos lados. En ambos lados, Wow. en el mismo lugar. Aquí en República Dominicana, en la iglesia madre, y en los Estados Unidos, en el mismo horario. Una cosa que cualquiera que no es cristiano no lo cree. No lo va a creer. Nosotros Sabemos. Sí. Y que no es coincidencia. Sí. En Dios no hay coincidencia. En Wow. Dios hay diosidencia. Increíble. Y Dios sabía, y Dios fue el que me trajo a este lugar. Claro. Eso me imagino yo, pastora, que fue como un respaldo para usted de parte de Dios. Mira, fui yo que te envié y soy yo que te estoy respaldando. Pero Dios está confirmando todo. Ujú. Pero yo no. Todavía. Yo no, porque yo me negaba tanto que yo le decía a los miembros, no me digan pastora. Ay, Yo duré 5 años aquí. que no se identificaba como la pastora. No. Abajo, corriendo como pajarito y como corderito. Sí. Yo he estado, todavía estoy y no subo al púlpito. Dios. Yo todavía soy una oveja entre las... De más. Sí, soy una oveja. Ellos Una me más. dicen, llega visita y yo lo subo al altar y me dicen, pastora, tiene que estar aquí conmigo. Subo un ratico y me le encondo a ratico y bajo para abajo. Wow. Y me comienzo a compasear porque yo voy, me compaseo y cuando yo veo que alguien está tranquilo, yo voy y le muevo al lado para ponerlo a que adore, Sí, a que se motive a adorar a Dios. Entonces, así es que yo me siento bien, pero yo duré renegada, yo estaba negada, y yo no aceptaba. Y yo decía, eso es demasiado para mí. Yo decía, Dios, yo estoy haciendo un trabajo para ti aquí, nada más. Yo estoy haciendo un trabajo. Y me acuerdo que alguien vino aquí a mi casa y me dijo, aquí me llamó ahí afuera y me dice, yo tengo que hablar con usted. Yo le dije, dígame. No, yo quiero sentarme con usted a hablar. Yo le dije, ¿de qué tema? Dígame. Es que usted no puede ser pastora. Oh. Y cuando me dijo así, yo le dije, pero ya Dios había, ya yo sabía lo que Dios ha hecho en este lugar a través de mí. Sí. Yo le doy la gloria a Que había una Dios. confirmación ahí. Y yo le dije, hágame el favor, no tenemos nada de qué hablar. La Biblia me dice a mí claramente que si alguien te viene a traer algo que no es de parte de Dios, que no lo reciba. Sí. Cuando expresa la doctrina de Cristo. Si alguien te viene a traer otra cosa que no sea la doctrina de Cristo, pero si ya Dios te ha confirmado a través de todo, esta comunidad comenzó a cambiar. Claro. Aquí no se contaban 200 casas, y en las 200 casas apenas había una casa de blog abandonada por ahí. Y aquí nadie decía a la gente que aquí no construían blog, que todo el que vivía aquí se quería ir de aquí, porque esto era Atrasado. una miseria atrasada. Yo le decía el Haití chiquito, porque todo lo que aquí se veía era brujería, brujería, palo, brujería, cosas satánicas. Y yo vengo Dios me trae como una corderita en medio de estos leones. Sí. Esto fue algo muy fuerte. Entonces, ya yo, cuando acepto esto, pero es después que Dios me machaca, Dios me trae aquí con otro propósito personal para mí. Y yo no lo sabía. Yeah. Aparte de que yo iba a restaurar personas, pero yo iba a ser restaurada. Wow, fue como para Dios terminar de hacer una obra en usted. Yo estaba en el Señor. Yo andaba en el Señor. Yo amaba la obra de Dios. Yo vivía para Dios. Yo me entregué completamente para Dios. Pero aquí el esposo fue utilizado con una herramienta para matarme. Para probarla de verdad. Yo fui probada. Yo aquí fui probada. Pero fue algo tan fuerte. Pero yo no me importaban las pruebas. Quise correr muchas veces. Cuando yo veía que después de la iglesia estar grande, habían personas que venían a la congregación que me lastimaron. Fueron usadas para lastimarme. Pero yo entonces vengo con una falta de amor, que mi falta de amor me aferré a dar amor de más. Sí. Yo comencé a dar amor de más personas que estaban en mis manos. Entonces yo lo amaba tanto, confiaba tanto, me entregaba tanto,
que Dios tuvo que hablarme a mí. Yo iba bajando y oigo la voz que me dice, tú no sirves para esto, tú eres muy confianzúa, Wow. tú tienes mucha confianza, porque las personas que yo trabajaba, que Dios me ayudaba a sacarlas de la miseria, porque vivían y yo salía a pedir. Jason tiene una plataforma, mi hijo, a donde solicita ayuda para ayudar. Sí. Pero ya cuando las personas están restauradas, lo que yo hacía lo veían mal. Y fui maltratada, que me estuve al morir. Aquí comencé a sufrir de la presión. Aquí me tenían que sacar cada rato, cada instante. Y yo estaba en unas condiciones, entonces utilizado. Wow. Esa persona estaba siendo utilizada de una manera tan fuerte, tan poderosa, que me mató el deseo de seguir. Al frente de la obra. Al frente de la obra, yo comencé a buscar ayuda. Yo fui a mi iglesia y busqué pareja para que vinieran a pastorear. Me acuerdo que mi hija en España, yo estaba en un proceso de dolor. Yo lo dije en el testimonio, aquí Dios utilizó muchas herramientas. Yo cantaba y cuando yo daba una pincelada de mi testimonio, me llamaban a la atención para que yo no testificara. Porque era muy fuerte. Porque no lo entendían. Ellos decían que yo hablaba de mí. En vez de Dios, yo hablaba de mí. Entonces, ellos no entendían porque nadie sabía de lo que vengo viviendo. Pero yo lo daba como pincelada para desahogarme. Claro. Porque yo estaba herida. Entonces, vengo de allá, vengo herida, muy herida, pero entonces aquí me están hiriendo más. Ahora yo entiendo lo que es el pastorado. Y yo le pido a Dios misericordia por los pastores que están llamados por Él. Porque sé que hay muchos pastores que están sufriendo mucho por causa de personas de la misma congregación. Entonces, yo sigo mendigando. Entonces, lo que yo después comencé a entender, que era que yo mendigaba amor. Yeah. Yo trataba a las personas, pero inconscientemente, para que me devolvieran, hacerme sentirme amada. Sí, sí. Pero no lo entendían. Entonces, no tengo todavía yo no tengo a alguien que me haya demostrado el amor. Dios puso una sierva al lado mío, que cuando esa sierva inició conmigo, Dios me permitió ayudarla, mi hermana Berke. Como ella ayudé bastante, porque Dios permitió en esta comunidad que los misioneros dieran casa, hicieran 4 casas y me pusieron a elegir a mí. Wow. Para que yo eligiera a recibir la ayuda. Entonces yo lo hice. Yo no cogí familia mía sabiendo que habían hermanos con necesidad. Nosotros estábamos aquí, pero no teníamos, la casita era de madera, pero el hombre comenzó a trabajar y a hacer casa de blog, pero él lo hacía como para hacerme sentir que él todo lo hacía por mí. Sí, sí, sí. Y yo me sentía mal, no quería la casa. Entonces, esa muchacha, Dios la puso, yo me aferré a ella. Yo me aferré con dolor, porque ella me necesitaba, pero ellas no se daban cuenta que aún en su necesidad crónica, era yo que la necesitaba. Sí. Me acuerdo que un día se fue por varios días y a mí me dio ataque aquí, porque me hacía falta. Pero era porque aún aquí nadie me podía visitar, porque el esposo mío, siendo inconverso, la gente le tenía temor. Los hermanos no se me acercaban. Sí, sí, sí. Entonces, Dios comenzó, me acuerdo que una vez me reveló esta piscina aquí en este patio, y yo veía que caía una fuente de agua por día a poquito. Y yo estaba dentro de ella, pero yo detrás de la fuente, porque oí esa voz que decía, es para purificar. Esta agua es para purificar. Esta agua es para purificar. Y yo corría para que me cayera el agua, para que me purificara. Porque yo anhelaba.
que Dios hiciera la obra en mí. Yo no quería sentir tanto dolor, pero aquí el dolor me atacó más fuerte. Ni de cuando niña, ni de cuando me casé. Aquí me atacó más fuerte porque los ataques venían por las personas que Dios me permitía ayudar. Wow. Y eso me dolía. Claro, era para que doliera más, porque se supone que usted no iba a esperar el maltrato o que no le dieran cariño de una persona que usted, eso era lo que le daba. Eso era lo que yo no entendía. Yo no lo entendía. Wow. Porque yo entendía que como yo he sido agradecida, Sí. yo ¿Usted esperaba lo mismo? Yo esperaba lo mismo porque Sí. yo he tenido algo desde mi niñez que si tú me haces un bien, tú me puedes hacer 10 males y yo no miro los males. Yo miro el bien. Por ese bien que se hizo. Ese solo bien que tú me hiciste, eso no puedo. Esa persona puede retirarse un poco de mí, pero yo sigo Siempre recordando más agradecida de ese bien. del bien. Y he sido así después en Cristo, todavía soy más. En el mundo no tuve enemigo, en el mundo no pude andar, siempre anduve sola. En el Evangelio he aprendido a andar en el momento de Dios, yo ando acompañada. Sí. Pero en el momento de salir algo, nunca he tenido el privilegio de andar acompañada. Claro. Porque también eso, dice la Biblia que cuando tú te ligas con alguien, el mucho hablar, Así mismo viene el pecado. es mucho hablar, ¿Mm? cualquiera cae, cualquiera Caemos. falla. Claro. Entonces yo evito esas tales cosas. Y también que Proverbio me dice que aparte tus pies de la casa del vecino, no sea que él hastiado de ti, te vomite. Entonces yo me voy por la Biblia. Pero sí, le trabajo a Dios. Visito hogares, estoy en hogares. Y me encanta cuando vienen hermanos que compartimos. Me encanta. Pero sigo con el cambio. Entonces, cuando Dios me lleva, cuando yo estoy en esto, que pasa y pasa todos estos procesos en mi vida, aquí, como pastora yo he pasado De todo. de todo. Yo salí a mi iglesia, busqué, hablé con pareja, le dije que vinieran a pastorear. Me dijeron no. Alguien me dijo burlante, y tú no querías pastorear. Y yo me sentí triste porque yo decía, Señor, tú lo sabes todo. Que yo no quería Para mí esto no estaba en mí, en sus planes. no estaba. Y luego hablo con mi hija, estaba siendo maltratada por el esposo en esos tiempos, muy, y dolida con mis hijos, porque mis hijos nada más deseaban que yo estuviera con él, que estuviéramos ahí porque ya somos adultos y ya ellos se sienten felices llegando a visitarnos. Claro. Es algo bien maravilloso, pero qué difícil. Qué difícil. Bueno, entonces yo llamo a mi hija y yo le dije a mi hija, mira amor, si no hace la diligencia de sacarme de aquí, me voy a ir, me voy a perder, porque mi mente estaba siendo atormentada. Dios mío. Yo estaba siendo atormentada. Me voy, nadie te quiere, mira la iglesia cómo te trata, mira todo lo que está viviendo, mira la casa, mira tus hijos, que tus hijos ya son adultos y no hacen una reunión para parar esto. Y yo le decía a ella, y ella comenzó a hacerme los papeles. Y el día de ir a la embajada con todo, me dijeron que no. Y mi hija es ciudadana española. Que era difícil Que no. eso no se materializara. No, era muy difícil. Y es una familia. Ella iba a dar a luz. Ella me estaba pidiendo para que yo fuera, que ella Atenderla. estaba sola. Pero Dios sabía que yo, Sí, había un propósito ahí. sí, Dios sabía, Dios conocía. Pero yo el dolor no me dejaba pensar. Sí. El dolor, la desesperación no me dejaba. Entonces me fui
a la embajada dominicana de los Estados Unidos, A la americana. a la americana, a buscar visa también. Yo lo que quería era volar. Hice de aquí. Yo no quería estar cerca, yo quería abandonar a todo. Me dolía, pensaba en algunos hermanos que ellos eran ovejita mansa. Y yo, por causa de ello, fue como cuando mis hijos en la antigüedad, por causa de mis hijos, Se mantuvo. me mantuve. Por causa de estas ovejitas, yo pensé mucho. Yo decía, si me voy, se van a descarriar. Sí. Entonces también pensaba, el otro pastor dejó destruir la iglesia. Si me voy, Va a pasar lo mismo. va a pasar lo mismo. Y no puede ser. Y ya la iglesia estaba construida, porque Dios no había permitido, ¿verdad? Como yo dije Claro, ahorita, claro. que vinieran, se construyó, pero sucedieron muchas cosas para construirse, pero está construida una iglesia que sigue siendo capilla, porque es pertenecemos a Adonai. Pero yo estoy entre los pensamientos y la desesperación por irme de acá. Cuando llegó el día de ir a la embajada americana, yo tenía todos los requisitos buenos para esa. Para recibir su visa. Una americana me pidió, me mandó una carta De los mismos misioneros. sí, pero no de lo que hicieron la iglesia, sino Otros, ok. otros que eran personales. Y ella mandó una carta haciéndome esa invitación. Yo, mi carta de banco, del concilio, de donde soy, de mi iglesia madre como pastora. Todo Aunque bien. yo no tenía intención de quedarme allá, porque yo nunca eso yo nada ilegal, no Sí. me gusta. Pero quería Sí, sí. salir, cuando voy, la suerte que voy con un hermano que nunca me soltó. Hubo un hermano que nunca me soltó, que donde quiera que yo iba, un varón, Porfirio Santana, esposo de mi hermana Carmen Frías, que ahora se fueron ayer residentes en los Oye, Estados qué Unidos. bien. Y con él me llevaba a todas partes, hasta el médico, cuando caía mala, él me llevaba. Y cuando llegamos, que me dicen en la embajada, porque me hicieron una pregunta, yo voy invitada, pero yo llevo mi dinero ahí en el banco y me preguntan que quién me va a sostener allá. Yo no supe lo que dije. Yo dije que ellos allá y no podía decir ellos. Cancelada. Yo salí sin juicio. Trastornada de ahí. Salí trastornada y el varón, la suerte que él estaba ahí en el motor, porque en el motorcito era que yo andaba a toda parte acá. Ya no tengo con quién andar. Se me fue. Dios. Era él que me llevaba a los retiros, a todo. Se me fue. Cuando él me ve y me dice, venga, y yo me subo. Yo vine a reaccionar. Yo no sé a qué tiempo largo reaccioné. Y yo dije, wow, si no hubiera, y comencé a dar gritos, a llorar, desesperada. Y dije yo, sí, si él no hubiera andado conmigo, yo me pierdo. Sí. Me hubiera perdido. Y después de eso, desistí. ¿Pasó algo, pastora, que usted dijo, bueno, ya definitivamente Dios lo que quiere es que yo me quede aquí y me mantenga aquí pastoreando? ¿Qué pasó que usted luego tomó la decisión de continuar? Yo entendí que tenía que pelear la batalla. No tenía de otra. No tenía de otra, porque donde quiera que fuera, me iba a ir peor. Sí. Entonces hubo un proceso muy fuerte en mi corazón. En ese tiempo lo estaba viviendo. Ok. Que Dios tomó mi corazón con algo fuerte que pasó, que está en el libro. El que lea el libro, ¿Que cuándo sale, por cierto? Vamos a aprovechar. bueno, el libro sale de enero o febrero. Ok, estamos cerca. Ya. El libro se titula, para los que no lo saben, Yo también sobreviví. Sí. Y Dios me mandó a escribir, siento en mi corazón escribir también, por causa de lo que viví aquí como pastora, los padecimientos de un pastor. Tremendo título. Tengo varias cositas escritas, pero
es por lo que he vivido y Sí, por lo sí. que sé que hay muchos pastores Qué que lo bien. están viviendo. Sí, definitivamente. Entonces, cuando yo paso todos estos procesos, Dios, mi corazón, estaba siendo exprimido como cuando toman un suape y lo exprimen. Y yo, era un dolor. Entonces ahí es cuando Dios envía a una niña de la que yo le trabajaba, como de 11 años o 12. Y ella es vecina de aquí, de una familia que vienen a la iglesia. Y ella, Dios la llamó a las 3 de la mañana. Ella, una niña, y ella oyó la voz y se tiró de la cama corriendo. Y ella me dice, ella oye esa voz, perdón, que le dice, llama a la pastora Gisela Mata. Ve, dile que solo me dé gracia. Wow. Que solo me dé gracia. Y la niña no se atreve a venir. Cuando la niña viene donde mí, me dice, me llama en la iglesia, estábamos en un culto y se quedó atrás y me dijo, yo tengo que decirle algo. Y comenzó a temblar y me decía, yo no sé, no soy quien para decirle nada a usted. Yo no soy quien, pastora. No, pastora, pero no entendí. Yo le dije, mi amor, si el Señor te eligió a ti para darme un mensaje, yo lo recibo, dímelo. Yo oí esa voz que a las 3 de la mañana que me decía, dile a la pastora Gisela Mata, dile a Gisela Mata que solo me dé gracia. Y yo terminé corriendo y ella se fue. Y bajé a mi casa a llorar. Y yo comencé a llorar y me trayaba en las paredes y levantaba mi mano al cielo y yo le dije, Dios, qué fácil para ti, ¿eh? Qué fácil para ti, pero ni eso puedo hacer. Porque el dolor en mi corazón es tan grande. Wow. Porque mi corazón estaba deprimido del dolor. Sí. Había algo que me estaba atormentando. Claro. Algo que yo nunca pensé vivirlo. Claro. Algo que yo le decía al Señor, yo no lo busqué. Yo no busqué esto. Así como Daniel lo echaron en el foso de los leones y lo echaron en el horno de fuego, a él lo echaron. Y yo siento que tú a mí me echaste porque alguien más había venido donde mí y me había dicho, pastora Gisela, así le manda a decir el Señor, lo que usted está viviendo ha sido Él que lo ha permitido. Bendito Dios. No busque más nada. Entienda que es el Señor. Y yo decía, es difícil, porque yo vivía reprendiendo eso que me estaba pasando en mi corazón. Claro. Yo decía, eso yo no lo puedo vivir. Yo que vivo predicando, yo que no puedo vivir esto. Y yo estaba negada también a esto, lo que yo me estaba pasando. Y cuando yo le dije al Señor, yo no entré al pozo de los leones, yo no entré al horno de fuego. Yo siento que tú me metiste. Por lo tanto, te digo como dijo Jesús en la cruz del Calvario, pasa de mí esta copa porque me estoy muriendo. Wow. Yo le dije, ya no puedo más. Ya esto yo no lo puedo seguir sintiendo, no puedo seguir teniendo esto en mi corazón. Entonces, estaba viviendo algo tan fuerte, tan fuerte. Y luego de eso, me fui a mi campo porque mis pulmones, Dios lo había restaurado en el inicio, pero aquí yo perdí mis pulmones nuevamente. Dios mío. Mis pulmones se me taparon porque el hombre no dejaba de fumar. Entonces yo tenía una guerra, una impotencia. Él llegaba borracho y fumando y todo eso yo lo absorbía. Ya yo me había vuelto alérgica al olor del cigarro. Claro. Donde están fumando yo no puedo estar porque es como que me vuelvo alérgica y como que me entra una tos. A mí se me taparon
los pulmones de nuevo aquí. A mí aquí se me salió la matriz. Me tuvieron que operar con tratamientos pulmonares. A mí, la primera cirugía que me hicieron, porque fue rápido, yo tenía que tomar un paño y entrar la vejiga, Sí. porque se me salía. Eso es algo que lo estoy diciendo porque es real. Dios mío. Y cuando me operaron, me acuerdo que la presión en ese tiempo también disparada. El cardiólogo atendiéndome, el neumólogo en la cabecera. Yo misma no le daba mente a la muerte. Sí, sí. Yo no le daba mente a la muerte porque yo pensaba que muerte estaba mejor. Sí, tanto proceso que usted ha Aún pasado. siendo ya pastora, ya yo estoy en muchos años, ¿no? Yo tengo ya 15 años pastoreando. Y cuando salgo, cuando yo despierto de la cirugía, que veo a ese hombre alto poniendo muchos postes y todos juntos, corriendo rápido, y yo hago así, le digo, ¿acaso me estoy muriendo? Ay, Dios mío. Y él me dijo, si no le ponemos esto, sí te vas a morir. Wow. Porque los pulmones tuyos están. Y me acuerdo que desde ese día que yo salí de la cirugía, comenzó un proceso pulmonar. Y me acuerdo que ya tenía que amanecer con 2 toallas. Porque los medicamentos que me pusieron, más la anestesia, provocó botando. Yo estaba manando de mis pulmones. Y el color era parecido un poco a esto, ensangretado. Dios mío. Y yo de ahí en adelante, a los 3 meses, me caigo. Y me abrí la cirugía. De lado a lado. Y cuando fui al médico, me dijeron que no me podían operar. Porque el seguro no cobraba. Dios mío. Y así tuve que esperar 8 meses. Y nada de eso me detenía. Yo seguía amarrada y adorando a Dios. Bendito Dios. Y cantándole al Señor. Wow. Para mí no pasaba nada. Y cuando volvieron a operar, me operaron de mala sangre. Dios mío. Me hicieron una cirugía. Y el neumólogo volvió. El cardiólogo volvió. Y fue un proceso que cuando yo volví en sí de mala práctica, me taparon el caño de la orina. Fue como para salir de usted. Para salir de mí. Me hicieron una cirugía de maldad. Yo la llamo de maldad. Sí. Y de ahí en adelante, el proceso pulmonar fue grande. Yo seguía atendiéndome de los pulmones. Seguía atendiéndome cardiología, el estómago, gastritis crónica. Pero Dios en ese caminar me liberó de los pulmones. Fui mejorada de los pulmones hasta que me dieron algo natural. Yo comencé a tomarlo y no podía tomarlo cerca de donde estaban fumando porque me intoxicaban. Y ahí fue cuando me intoxicaron los pulmones, se me intoxicaron y los pulmones me hacían esto, como cuando lo exprimen y lo sueltan. Lo exprimen y lo sueltan. Y Dios, yo estaba sola, siempre he estado sola en casa. Y escuché esa voz que me gritó fuerte, enojado, me habló Dios en esa ocasión. Y me dijo, Gisela Mata, ámate un chin. Porque si te muere, la iglesia va a seguir.
Si te mueres, Basilio va a seguir, tus hijos van a seguir, ámate un chin. Wow. Y yo dije, Señor, perdóname. Sintió como que Dios se incomodó. Sí, porque yo seguía con mi forma de servirle a Él, pero a la vez, Ajá. yo creía que sirviéndole, haciéndolo de Él, Ujú. aún operada, seguía trabajándole, yo no me detenía. Sí. Y eso era lo que Él quería que yo hiciera. Que me viera a mí. Ya yo le había servido a todo el mundo, pero yo no me había detenido para mí. Para usted, no sacaba tiempo para Yo usted. nunca saqué tiempo para mí. Yo no me detuve a ver si yo era hermosa. Para mí yo era una anciana. Desde los 29 años yo fui una anciana y no desperté de mi ancianidad hasta que Dios habla conmigo. Y cuando Dios habla de esta manera conmigo, yo dije, está bien, Señor. Agarré y llamé a mi casa, a mi campo, y me fui para allá. Y duré una semana en tratamiento. De allá vine sana. En ese mismo día me dieron un medicamento natural para mi estómago. Se me restauró mi estómago. Se me restauró mis pulmones. Es tan tal que Dios permitió que esto aquí, que yo duré tiempo siendo procesada, se me destapó de la nariz y de acá. Ujú. Se me destapó una noche y yo sentí este sabor de sangre. Y cuando yo fui al baño, que hice así, llené el inodoro 2 veces de sangre. Dios mío. Y comenzó Dios a limpiarme mi voz, que yo no podía cantar normal. Comencé a cantar normal. Una restauración de Dios hizo una restauración, trabajó conmigo, me dio a entender que Él no iba a reaccionar nunca, Exacto. que yo debía de reaccionar. Claro. Y ya en el 2021, Dios me da a mí la canción que se titula Esperaré, te exaltaré. Ujú. Te exaltaré, está grabada. Me pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas musicales. Ahí no, la música no se detengan tanto, pero sí las palabras. Te Claro que sí. exaltaré. Llegó en el 2021. Y luego otras canciones de perdón. Dios me puso a escribir oraciones de perdón aquí a la persona, a mi esposo. Pedir perdón, yo lo perdoné. Y de ahí para acá vino una restauración, aunque me hería, yo seguía hasta este año. Él se convirtió, aceptó a Cristo, Esa es la bendición más grande. mi padre recibió a Cristo, mi padre tuvo un encuentro con el Señor, el verdugo de mi niñez, mi madre está ya en una ancianidad, pero ya mi madre me ama, que no me amaba, está con Alzheimer, pero cuando ella me ve, ella me dice que yo soy la jefa. Gracias. Ella me lo dice de una manera tan linda que yo hasta lo he aceptado. Y mis hermanos, cuando pasa algo, ellos me llaman, yo soy la que encargada. A mi padre allá estamos levantando Campo Blanco con mi papá. A mi esposo lo bautizamos hace Qué un bueno. par de domingos. Es una victoria. Si Dios ha restaurado mi vida, ahora yo me veo a mi edad, me siento hermosa. Puedo entender que yo no tuve tiempo para mí Sí. y que ya ese es el tiempo Este de es el Dios. tiempo. Este es Eso es el así. tiempo de Dios en mi vida. Seguiré trabajándole a Dios, pero cuando Dios me diga, con quien Dios me diga, no por la necesidad que yo tenía de dar amor y dar amor y dar amor, y así abarcaba al que Dios decía y al que no decía. Claro. Wow. Amén. Pastora, tremenda historia para las personas que nos siguen. Amén. Yo creo que la victoria más grande, aparte de servirle al Señor y aparte de hacer un trabajo para las personas que están por aquí, creo que debemos agradecerle mucho al Señor por la restauración de su esposo. Sí. Por su esposo haber venido a los caminos del Señor, haber sido bautizado, y esperamos que ahora sea ese apoyo que usted necesitaba desde aquellos tiempos. Bueno, no tanto que lo necesitaba, sino que como pareja
es lo que se debe, Debió ¿verdad? de estar Claro ahí. que sí. Es la palabra, debió de Así estar, es. pero también yo comencé a entender que él en sí fue su crianza, Claro. en el mismo Padre mío fue su crianza, que los viejos de antes criaban de una Eran manera, así, claro. yo le digo trujillista, Ujú. la mujer todavía en el tiempo de antes, y entonces ellos con esa crianza, la mujer no tenía gran valor que nada más para parir y para atender el hogar. Exactamente. Entonces yo hasta eso, ya esa parte también Dios Lo trató entendió, conmigo, claro, claro. y nada, yo perdoné de una manera, amén, Como debe ser. y entendí que Dios me permitió hacer el trabajo en la vida de él, Amén. porque él volvió a Cristo conmigo, Claro que fue bautizado por mí, la Bendito gloria Dios. es de Dios, y nada, estamos más que regocijados en el Señor, porque yo puedo decir de verdad, las mujeres que están en el Señor, que entienden que están en desesperación, viviendo maltrato, viviendo cuantas cosas negativas, solamente hay algo que tienen que hacer, que fue lo que me permitió ver, abrir mis ojos, fue reaccionar y entender que soy yo, yo fui. Yo Así le es. decía al Señor cuando entendí en oración, entré en propósito, me acuerdo que entré en 3 días de silicio completo al otro día, y yo le dije, Señor, antes de entrar, cuando Dios me habló, me tuvo que hablar duro, yo le dije, Señor, ya no voy a orar por él. De aquí en adelante te lo entrego a ti, Señor. Bendito Ahora Dios. yo voy a orar por mí, Claro. porque yo soy la que debo de entender, yo soy la que tengo que sanar, yo soy la que tengo que ser restaurada, yo soy la persona que no me valoré, que no me amé, porque nadie me podía amar porque yo no me amaba. Exacto. Entonces ahora yo entendí que yo no puedo seguir amando a las personas Cuando si usted yo misma no ni me se ama. amaba, Es yo no me correcto. amaba, porque correcto. como nadie me dio amor, yo pensaba que era que el amor en mí era que me tenían que dar amor, pero sí. ahora no, ahora yo me amo, ahora yo me cuido, Claro que sí. ahora yo entiendo que si como algo y me hace daño, anterior yo me comía lo que había, aunque no había nada, pero yo seguía, Claro. porque es difícil cuando usted no trabaja, cuando no hay un empleo, cuando la iglesia es una iglesia de personas pobres, para Eso lo es que así. también las personas que juzgan a los pastores, les quiero decir algo. Tengo 15 años pastoreando y todavía no he podido vivir del 10. ¿Sabe por qué lo digo? Porque he visto tantas personas hablando de que los pastores son unos ladrones. Así mismo. Todavía este tiempo yo he tenido que pedir para ayudar. Sí. O sea, yo, como decían en otro lugar, yo no lideo dinero, yo lideo chele. Sí. Y cuando pido, la gente me trae de a 200, de a 100, de a 50, quizá alguien me da 1000 y me da 500, pero es para ir a ayudar a una familia que ahora mismo entiendo que lo necesitan, porque como yo, siempre va a haber pobre entre nosotros, pero Jesús dijo que el que ayudara, el que le diera aunque sea un vasito de agua a uno de sus pequeñitos, Dios lo iba a premiar, lo iba a bendecir. Nunca he dado para que nadie me premie, nunca he bendecido a nadie para que nadie me bendiga. ¿Entiende? Porque lo que hago, lo hago para el Señor. Y de corazón. Y de corazón. Así es. Yo no he vivido del diezmo todavía. Hay que orar para que la iglesia de aquí, ¿verdad? Estoy orando para que los hermanos prosperen, porque en esta comunidad quedamos retirados y no hay mucho empleo. Claro. Entonces las personas que se congregan son desempleadas. Exacto. Y por amor, ellos quizá quisieran aportar, quieren, pero no pueden. tienen la posibilidad. Así que Dios, yo de verdad le amo a todos. Pueden seguirme, sigan mi música y el libro estará listo. Cuando esté listo, aquí mi hermano. Sí, señor, para acá venimos. Amén. Para acá venimos. Bueno, lo que vamos a hacer, pastora, es que además de este episodio, vamos a agarrar todos los anteriores y vamos a hacer un solo video también. Y lo vamos a colgar en YouTube para que todos puedan ver la historia completa. Amén. Así que le agradezco una vez más. Amén.
Bueno, ya ustedes saben, señores, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima entrega.